El Banco Central de la ciudad estaba más concurrido de lo habitual aquella mañana, con clientes impacientes, empleados distraídos y un ambiente cargado de tensión propia de un día de quincena, mientras los murmullos se mezclaban con el sonido de impresoras y el incesante tecleo de teclados. Entre todo ese bullicio, Yasir, un joven de mirada tranquila y caminar discreto, hijo de María, la limpiadora del banco, había llegado para dejarle a su madre un pequeño desayuno envuelto en papel aluminio, como lo hacía cada día antes de dirigirse a su trabajo de medio tiempo. María le sonrió agradecida sin dejar de mover la escoba, mientras Yasir le acomodaba una botella de agua cerca de su carrito de limpieza. De pronto, el ambiente cambió cuando las puertas automáticas se abrieron con un sonido seco, como si anunciaran la llegada de alguien importante, y todos levantaron la vista. Un hombre alto, imponente, vestido con una túnica impecable color marfil y un pañuelo dorado que descansaba perfectamente sobre su cabeza, entró con pasos tranquilos pero firmes, irradiando una autoridad silenciosa que obligó a todos a dejar lo que estaban haciendo por un segundo. Los guardias se tensaron al verlo y las cajeras se quedaron a mitad de palabra, sorprendidas, mientras los clientes en la fila discreta pero visiblemente lo seguían con la mirada. ¿Quién es?, susurró una cajera a su compañera, inclinándose apenas. Dicen que es un sheik millonario, dueño de hoteles en el Golfo, respondió la otra en voz baja, como si temiera ser escuchada por aquel visitante de presencia imponente. El hombre avanzó sin desviarse, directo hacia la zona de gerencia, donde un par de ejecutivos conversaban sobre documentos. Su presencia los dejó congelados. El sheik pronunció unas palabras, con tono firme y modulado, pero eran en árabe, un árabe fluido, profundo, que resonó en el banco como un eco incomprensible. Los ejecutivos se quedaron rígidos, sin saber qué responder. El más cercano intentó sonreír, pero la tensión en su rostro mostraba claramente su incapacidad para entenderlo. El sheik repitió lo dicho, ahora con un leve gesto de molestia, golpeando suavemente su bastón dorado contra el piso, mientras su mirada se entornaba, como si estuviera perdiendo la paciencia. Los empleados se miraron unos a otros, desconcertados. Nadie sabía si el millonario estaba molesto, si pedía ayuda o si exigía algo urgente. ¿Qué dice?, preguntó alguien desde la fila. No entiendo nada. ¿Alguien habla árabe?, respondió otra empleada, claramente nerviosa. El gerente trató de comunicarse con él a base de gestos, señalando papeles, ventanillas, intentando transmitir cordialidad, pero cada gesto parecía empeorar la frustración del sheik. María, que observaba desde un rincón, apretaba los labios deseando poder ayudar de alguna forma, aunque sabía que no entendía ni una palabra del idioma que el millonario hablaba. En ese caos silencioso y tenso, cuando la incomodidad comenzaba a extenderse por todo el banco, Yasir, que ya estaba por salir, escuchó claramente las palabras del sheik. Sus ojos se abrieron con un destello de reconocimiento inmediato, porque aquel idioma formaba parte de su infancia, de su memoria, de años vividos en Jordania junto a su madre, cuando ella trabajaba como cuidadora y él aprendió árabe jugando con niños del vecindario. Detuvo sus pasos, sintiendo que algo dentro de él lo empujaba a intervenir. Observó a su madre, observó al sheik, observó el desconcierto de todos los empleados atrapados en la impotencia y dio un profundo respiro antes de dar un paso hacia adelante, con la decisión pintada en su rostro. La sala entera pareció quedarse quieta, como si incluso el aire hubiera dejado de moverse, mientras Yasir se dirigía hacia el centro del conflicto, dispuesto a hablar, dispuesto a romper el silencio que nadie más podía enfrentar. El murmullo incómodo que llenaba el banco pareció disolverse de inmediato cuando Yasir, con paso firme pero humilde, se acercó al sheik, mientras todos los presentes seguían sus movimientos como si estuvieran presenciando algo imposible. El gerente, que hace unos segundos se encontraba al borde del pánico, abrió los ojos sorprendido, incapaz de comprender por qué aquel muchacho, que él creía que solo venía a ver a su madre, se atrevía a interponerse entre el millonario y la administración del banco. María, al verlo avanzar, sintió un nudo formarse en la garganta, con el trapo aún goteando entre sus dedos y la respiración detenida. No sabía si debía llamarlo para que regresara o dejarlo seguir. Yasir inhaló suavemente,
y con una seguridad inesperada, pronunció con voz clara y respetuosa, As-salmu alaikum, Sayyidi. Kaifa hasta Sidak. Aquellas palabras, tan fluidas y naturales, resonaron en el aire como un puente inesperado entre dos mundos que hasta ese momento no lograban conectarse. El silencio cayó abruptamente, como si alguien hubiera apagado todo sonido en la sala. Algunos empleados incluso dejaron de respirar por un instante. El rostro del Sheikh cambió, sus ojos, antes tensos y severos, se abrieron ligeramente con sorpresa genuina, como si no esperara que alguien, en un lugar tan lejos de su tierra, respondiera en un árabe tan claro y respetuoso. ¿Anta tatada tu al arabilla? Preguntó el Sheikh, aún sorprendido, acercándose un poco para verlo mejor. Yazid asintió, respondiendo con la misma calma, sí, señor. Viví un tiempo en Jordania, mi mamá trabajaba allá como cuidadora y yo aprendí desde pequeño. Las cajeras intercambiaron miradas incrédulas, como si acabaran de ver algo que solo ocurría en películas. Los guardias se relajaron lentamente, aunque seguían observando con atención. El gerente, que un minuto antes estaba desesperado por no entender al millonario, ahora miraba a Yasir como si acabara de descubrir una solución que había tenido frente a él todo ese tiempo sin darse cuenta. El Sheikh comenzó a explicar con claridad su situación. Había viajado sin traductor porque quería evaluar de manera discreta la eficiencia del banco, quería probar su servicio, verificar unos documentos relacionados con una inversión millonaria y realizar una transferencia de gran importancia. Cada palabra que decía tenía un peso evidente, un tono que mezclaba frustración y urgencia, y Yasir, sin dudar, traducía al español con precisión, sin omitir nada, sin añadir nada, manteniendo la intención exacta de cada frase. Los empleados escuchaban con asombro, observando cómo el joven, que hasta entonces había sido prácticamente invisible para todos, manejaba la conversación como un profesional experimentado. Mientras tanto, María llevaba una mano al pecho, luchando por contener la emoción. Se le humedecían los ojos al ver a su hijo siendo reconocido por un talento que nadie en ese banco conocía. El Sheikh, ahora mucho más tranquilo,